Gracias por escogernos como sus pastores. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar diciendo algo que casi nunca menciono, pero que basado en el mensaje espero ser inspirado por el Espíritu Santo para poder desarrollar este tema, porque la iglesia tiene que encontrar el punto de equilibrio para no torcer su visión, o sea, la visión de Cristo, no la visión de la iglesia. Tenemos que entender que en esta congregación hay dos visiones, no una división, sino dos visiones. La visión de Jesús para nosotros como iglesia, que es santidad, consagración, entrega, negación, muerte en la cruz, morir al yo, matar el viejo hombre, o sea, ir en un crecimiento constante para alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, la leche y la miel, la tierra prometida. Todo eso es un deseo de Dios, pero lógicamente es condicionado a la conducta de cada uno de nosotros. Por eso muy poco pueblo alcanza el nivel de las bendiciones que Dios quiere darnos. Por ejemplo, hay personas que han alcanzado un nivel de fe excelente, un nivel de fe en donde dependen absolutamente del Señor y dejan que Él sea quien vaya tomando posesión de sus vidas. Eso se llama negarse a sí mismo y dejar que el Espíritu Santo sea Señor de su corazón. Esa es la visión de Dios. La visión de fe, pues lógicamente es una visión de fe. Vivir por fe, alcanzar un estatus de fe, no solamente delante del Señor, sino delante de nuestras familias y de la congregación. En este punto creo que estamos desarrollando la visión de fe, porque conozco y reconozco y me quito el sombrero porque tengo una congregación generosa. Es una congregación que ofrenda, que diezma, que ha aprendido a hacerse responsable de la misión que Dios nos ha dado como iglesia de alimentar al hambriento, de sanar al herido, de ayudar al que cae. Yo siempre me pregunto, y ayer lo estaba escribiendo en la noche, lo voy a buscar para dárselo como una idea, quizá lo predique en algún lugar, no sé. La pregunta que puse en este bosquejo es, ¿por qué Lázaro estaba debajo de la mesa? ¿Por qué Dios lo puso ahí? ¿Por qué este mendigo, a quien los perros le lamían sus llagas, estaba bajo la mesa de un rico comiendo las migajas de todo lo que caía de esa mesa? ¿Y por qué el rico fue puesto en ese lugar? Entonces encontré algo que me inspira a amarlos a ustedes y a reconocer que ustedes han tomado la responsabilidad de llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado. Resulta que este rico fue enriquecido con un propósito y le pusieron a un Lázaro para que él pudiera ejercer la función divina de alimentar al hambriento. Pero vemos perfectamente que el rico se dedicó a vivir su vida, a comer él, a satisfacer sus necesidades, a vivir con su nivel de vida sibarita, y se olvidó del que tenía bajo la mesa. El resultado fue cuando llegaron al seno de Abraham, Lázaro y el rico,
se fue al infierno. Ese es el resultado. Estudiando esto ayer, me pregunto, ¿habremos nosotros alcanzado ya el nivel de darle de comer al hambriento? No a todos, pero sí estamos en ese proceso, lo reconozco. Pero ahora falta el otro nivel, el crecer nosotros, el conocer nosotros quiénes somos y contra qué debemos luchar. Por eso es que quiero compartir con ustedes este mensaje que le he puesto generaciones, porque me interesa mucho que ustedes como mi congregación puedan entender la brecha que hay entre ustedes y sus hijos, y aún entre ustedes y sus nietos. Dice Eclesiastés, mejor es el que no ha nacido, ¿verdad? Mejor es el que no ha nacido. Y siempre me he preguntado por qué esa frase, mejor el que no ha nacido, y ahora encontré la respuesta. Lógicamente, ustedes que están criando hijos, que están pasando situaciones difíciles por la conducta de sus hijos, espero que en esta plática usted encuentre las respuestas y pueda aprender contra qué luchar, porque ese es el asunto. ¿Cómo luchamos contra algo que está sucediendo ante nuestros propios ojos? ¿Qué está sucediendo con nuestros hijos y nuestros nietos o nuestros hermanos que no asimilan la palabra de Dios? ¿Por qué en nuestros propios hogares, en donde puede haber oración, consagración, entrega, siempre hay alguien que no está en esa corriente? Eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. Y para eso me he apoyado en la palabra de Dios y en estudios que han hecho los especialistas en conducta humana, que creo que me va a servir mucho para que usted pueda recibir las armas. Y, por supuesto, ponerle más interés a la palabra de Dios para poder transmitir con sabiduría, porque su pleito, su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Entonces, he visto con mis propios ojos por qué jóvenes de esta generación están buscando pastores de su generación. Si ustedes se dan cuenta y son observadores, están naciendo congregaciones pastoreadas por jóvenes que no tienen el conocimiento neto de la palabra de Dios, sino que mezclan. Y esta generación está buscando maestros, dice la Biblia, conforme sus deseos. Ellos buscan pastores que les enseñen la palabra de Dios ubicada bajo sus conceptos y bajo sus patrones de conducta. Por eso cada día que se acerca a la segunda venida de Cristo, va a ser más difícil encontrar congregaciones en donde haya pureza de palabra. Ahí es en donde viene el problema de los que están naciendo hoy o de los que van a nacer después. No se asuste, porque todo eso tiene una solución. La solución la tenemos en Cristo. Por eso Pablo siempre dijo, gracias por Jesucristo, gracias por Jesucristo. Pero alguien tiene que invocar el nombre de Jesucristo en un hogar, en una familia o en una iglesia. En este caso, no quiero presumir, pero mi responsabilidad es invocar el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, para que rodee esta congregación, galvanice nuestros pensamientos, nos ponga en un mismo espíritu y blinde nuestras familias para evitar que las influencias del mundo alcancen nuestros hogares y leuden la santidad con el pecado.
Amén. Muy bien. Deuteronomio 23:3. Empiezo diciendo que en el pensamiento hebreo, el período de la vida de un hombre era desde el lapso entre el nacimiento de una persona y la concepción de su hijo. Esa era una generación, desde que nace hasta que tiene un hijo, o hasta que tiene dos. Por ejemplo, Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. O sea que el Señor estaba prohibiendo que estas dos tribus entraran al templo a adorar al Señor, ni siquiera al pueblo de Israel, en 10 generaciones. Génesis 15:16 nos dice: y en la 4ª generación volverán acá. Es una referencia a 4 generaciones, o sea, el tiempo que los israelitas pasaron en Egipto. Es cuando el Señor le habla a Abraham estando en Canaán y le dice: y a la 4ª generación vendrán a Canaán, saldrán de Egipto. Y según los historiadores bíblicos, Israel estuvo cautivo 400 años. Quiere decir que 100 años tardaron o fueron una generación para poder salir. Las 4 generaciones, 400 años después, salir de Egipto y entrar a Canaán. Demos un salto a Hechos 2, verso 40. Y Pedro, hablando con la iglesia naciente en Hechos, les dice: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Sed salvos de esta perversa generación. Entonces, esto me enseña que en cada época que la iglesia ha vivido, ha habido una generación perversa. Ha habido una generación que ha querido buscar lo suyo, pero que dentro de esa maldad, dentro de esa perversidad, Dios siempre ha tenido un remanente. Y eso es lo que me llena de gozo y lo que me compromete y me invita a ser yo parte de ese remanente. En todo lo largo de la historia bíblica encontramos un remanente que no doblaron sus rodillas a Baal, que no se rindieron a la cultura de su tiempo, que no adoraron dioses ajenos y fueron a los que Dios usó para poner una enseñanza de que sí se puede vivir en santidad en medio de una generación perversa y egoísta. Al hablar de perversión no estoy hablando de desviaciones monstruosas. Basta con que adoremos a otro Dios o que nuestros hijos adoren a un Dios que no es Dios para que ya haya perversidad. Basta que nuestros hijos o nuestros nietos o nosotros mismos, nuestros jóvenes, adoren algo que no es Dios para ser calificados como perversos. Así que voy a decir algo que va a doler, pero en la iglesia tiene perversos que están en la iglesia, están en el templo, están comiendo del árbol de la vida, que es Cristo, pero que están viviendo su propio estilo de vida. Eso es perversidad. Entonces, ahora veamos qué sucedió con las generaciones que entraron con Josué a tomar la tierra prometida y qué sucedió en ese tiempo. Y vamos a ver qué es lo mismo que está sucediendo hoy en día, solo que con otra faceta. Lo mismo. Por eso Eclesiastés dice: no digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque lo que fue, ¿qué dice? Es. Y lo que es, será. O ya fue. Así que es un ciclo. Y nosotros tenemos que entender eso para que usted pueda ver contra qué está luchando o contra qué debe luchar. Que no es con escobazos, ni malas palabras, ni insultos, sino tiene que luchar contra un
una brecha que se abre cada cierto tiempo. Veamos primero la generación que entró del desierto con Josué a la tierra prometida. Jueces 1:1. Ábralo, por favor. Jueces 1:1. Me interesa mucho que los jóvenes puedan escuchar bien este mensaje y espero que quede bien grabado para que ustedes puedan comprar después el disco, regalarlo y volverlo a oír en la quietud de su casa. Jueces 1:1. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Aquí vemos perfectamente que los primeros herederos de la tierra prometida, siguiendo las instrucciones de Josué, antes de tomar una decisión, consultan con el Señor y Él les responde. Por eso lo repito, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor. Esta generación que entró con Josué, que tenía aproximadamente 80 años, junto con Caleb, pero Caleb ya se fue a tomar su tierra, Josué reparte la tierra, y esa generación fueron impactados con el ejemplo, diga conmigo ejemplo, de Josué. Aquí es en donde repito lo que muchas veces he dicho, todos nosotros necesitamos un ejemplo a seguir. Todos nosotros, hijos, padres, nietos, adultos, yo como pastor, necesito un ejemplo a seguir. Porque el hecho de que yo ya tenga canas y que haya vivido un buen poco de años, no me hace inmune al pecado y necesito ver ejemplos de virtud, ejemplos de santidad para poder imitar la conducta. Porque la Biblia dice, examinad la fe de vuestros pastores e imitad su conducta. Entonces yo tengo que examinar hombres de Dios que me puedan insuflar su ejemplo. Pero también sus hijos necesitan ver un padre ejemplar. Sus hijas necesitan ver una madre ejemplar. Y ahí es en donde nosotros muchas veces no entendemos cómo es la transmisión de la bendición de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cómo actuamos, no solamente en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestra vida pública, en nuestra vida social. Porque nuestros hijos están buscando un paradigma en qué basar su conducta. Por eso, lógicamente, para mí, como observador de la conducta humana, yo veo a una mamá en minifalda y quien lleva a su lado es una hija en minifalda y de espalda no se sabe quién de las dos es la hija. Porque las dos están en el mismo nivel. ¿Quién imita a quién? ¿Quién está impactando a quién? ¿Quién está insuflando su carácter en quién? Y eso es lo que tenemos hoy. Pero sigamos. Así que esta generación ha tenido la bendición de caminar con Josué. De manera que cuando necesitan tomar una decisión, lo primero que hacen es hacer lo que hacía Josué, consultar con Dios. Jueces 2, capítulo 2, ahí en Jueces, versos 7 y 8. Hablemos de la segunda generación. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Aquí tenemos la segunda generación, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. ¿Quiénes son los que habían sido testigos de la obra que Dios había hecho por Israel? Ya no estamos hablando de Josué, estamos hablando de los ancianos, de los que entraron con Josué del desierto a la tierra prometida. Josué ya murió, pero quedaron los ancianos. Si usted nota, no hay excusa para que en una congregación, en una familia, en un hogar, en un país,
en un barrio, Dios siempre tiene un remanente que pueda servir de referencia. Un referente, hombre o mujer, para que otros puedan seguir su buen ejemplo, porque hay referentes malos. Pero Dios siempre se guarda un referente para que diga Dios, miren a aquel, miren a él, miren a él. Por supuesto, al que hay que ver es Cristo, pero Cristo se viste de nosotros. Así que la segunda generación dice, y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Aquí vemos que mientras Josué vivió y los que entraron con él del desierto y ahora son ancianos, bajo ese ejemplo, el pueblo sirve al Señor y le obedece. Segunda generación. Posiblemente sea, si lo traemos a la época actual, el abuelo, el padre y el hijo. Ahora nacen los nietos, entonces está el padre, el hijo y los nietos. Va a morir el padre, queda el hijo, los hijos y los hijos de los hijos. Siempre en cada generación Dios deja a alguien como un monumento de virtud, de ejemplo. Ahora, ¿qué pasó en Jueces 2:10? La segunda generación, también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Cuando la palabra dice sus padres, está hablando que heredaron el reino. Basado en lo que el Señor le dijo a Abraham, cuando dejó a su padre allá enfermo y solo, y en el capítulo 12 le dice, Abraham, ven, sígueme, deja a tu padre, y con el tiempo, cuando duermas, te reunirás con él. Quiere decir, yo me voy a encargar que tu padre, Taré, se venga a mi reino, y cuando tú mueras, te reunirás con él. Déjalo. Basado en eso, aquí tenemos, también aquella generación fue reunida a sus padres. ¿De qué generación estamos hablando? La segunda, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó con la tercera? Y se levantó otra generación después de ellos, ¿qué dice? No conocía al Señor, ahí está el problema, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Se perdió la santidad, se perdió la dependencia de Dios, ya no hubo oraciones, ya no hubo consultas a Dios. Y por ahí hay un epitafio que dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. La pregunta, ¿qué pasó con esta generación? ¿Por qué ya no tuvo paradigmas? ¿Por qué ya no se levantó alguien con liderazgo para impactar y dar un ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que todos, hermanos, fueron cayendo, padres e hijos. Eso es lo que nos vemos, padres e hijos. Ya los padres que engendraron a estos niños ya no invocaron el nombre de Dios, ya no oraron en la mesa por los alimentos, ya no bendijeron a sus hijos antes de salir de sus casas. Si hablamos de judaísmo, ya no tenían sus ritos, ya en sus marcos de sus puertas ya no estaban los mandamientos escritos, ya no encendían la menorá, ya no leían la Torá, que en nuestro tiempo sería, ya no hubo oración, ya no hubo intercesión, ya no hubo Biblia, ya no hubo coritos, ya no hubo cantos en estas casas. Se perdió.
Y de ahí para acá empieza un proceso de descomposición. Automáticamente se descompone la religión, se descompone la sociedad. Ahora, hago una recapitulación. La primera generación que entró con Josué sirvieron al Señor. La segunda generación también sirvieron al Señor. La tercera generación ya no sirvieron al Señor. Y de ahí en adelante, el pueblo de Israel perdió todo contacto, adoración y sometimiento al Señor, excepto por períodos pequeños, en los cuales Él les levantaba líderes para que los defendieran. Dice que cuando ellos tenían un efluvio de espiritualidad, pedían perdón, se volvían a Dios y el Señor les levantaba un juez que los defendiera de sus enemigos. Los amorreos, jebuseos, eteos, todos ellos cuando veían que Israel caía en adormecimiento espiritual, los atacaban, ellos clamaban y Dios les levantaba. Por ejemplo, sabemos de Gedeón, Barak, Débora, Sansón y muchos otros. Pero fueron estrellas fugaces. Fueron hombres y mujeres que salieron a la palestra y luego se acabaron. Porque el pueblo, lógicamente, cuando ya eran defendidos y pasaba la bulla, por así decirlo, volvían a sus vicios. Y es lo que tenemos hoy. Por eso mi obligación con ustedes es advertirles, cuando ya se acerca una fiesta nacional, advertirles, tengan cuidado, porque en alguna de las fiestas sus hijos o ustedes mismos van a ser absorbidos por los baales de nuestro tiempo. Y eso es la razón, y voy a explicar algo que el Señor me dijo ahí que dijera. Explícales por qué aquí son tan exagerados, entre comillas. Porque nosotros fuimos levantados por Dios, mis queridos, para no negociar el evangelio, para no negociar la santidad, para no negociar la consagración. Es cierto, soy imperfecto, pecador, todo lo que usted quiera, pero aquí adentro hay una semilla que me urge, como dice Pablo: ay de mí si yo no logro vivir como Él espera de mí, aún a pesar de mis aberraciones, y poder tener argumentos para enseñar la santidad que Dios exige de nosotros. Ahora aquí está, ¿por qué no somos agradables a la juventud? ¿Por qué no somos agradables? Ahorita lo vamos a ver. Porque ya hablé de las generaciones que siguieron a Josué. Si estudiamos Josué, ¿cuál fue el paradigma de Josué? Moisés. 40 años de caminar con este hombre, tuvo que aprender su conducta, sus reacciones, sus pecados. Cuando ofendió a Dios pegándole a la roca, Josué haber dicho: yo no quiero eso. Cuando Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo, eso es lo que yo voy a hacer también. Eso voy a hacer, eso voy a hacer. Josué nunca pretendió usurpar el puesto de Moisés, sino esperó su tiempo, para que cuando él estuviera o tuviera una oportunidad de guiar, de ser líder, su referente fue Moisés. Ahora estas dos generaciones vemos hacia allá y el referente de ellos es Josué. Sigue la generación y el referente de ellos fueron los ancianos. Pero aquí ya no se levantó un referente. Y se perdió. Y empiezan unas batallas, unas luchas que hasta el día de hoy nos sirven para conocer primero los milagros de Dios, luego las muertes de hombres tan preciosos como Joab. O por ejemplo, una reacción tan hepática como Abisai, tirándole tierra a David. O como un rey tan poderoso como David, tan tierno delante de Dios y tan guerrero delante de los hombres. Una simbiosis
de carácter. O me puede servir a mí como una inspiración, como Daniel. Pero fueron luminarias. De ahí para acá, hermanos, la sociedad se corrompió. Ahora se abre un espacio de tiempo. Aquí es en donde hablamos de los eones, ciertas cantidades de tiempo en la historia. No estoy hablando de teología, estoy hablando de realidad. Un eón es un tiempo indeterminado de tiempo que Dios usa para visitar a su pueblo. Ahora veamos y vengamos a nuestra actualidad. Empecemos con los cambios que sucedieron en el mundo desarrollado y de los cuales nosotros hemos heredado sus costumbres, influencias y conductas. A mí me asombra, y es una pregunta que me hago cuando voy a México y veo la forma de su cultura, la suciedad, su forma de manejar, su forma de tratar a la mujer, su forma de vivir en la calle, su forma de comer, el sibaritismo, el yo, la corrupción. Imagínense, México. Pego un salto y voy a Perú y encuentro exactamente lo mismo. ¿Será que algún mexicano llegó a Perú y le enseñó a 14 millones? No. ¿O será que un peruano fue a México y copió y regresó a su país y dijo, miren muchachos, hay que manejar como locos, así hay que hacer? No. Cuando yo fui al Paso, porque el Señor nos llevó, ahí vivía mi hermana, una ciudad típicamente norteamericana, calles anchas, limpio, un ambiente bonito. Y me dice mi cuñado, Carlos, ¿quieres ir a comer tacos ahí a Ciudad Juárez? Vamos, le dije. Pasamos el puente y con todo respeto, lo asqueroso, lo sucio, bocinazos por todos lados, carros chatarras caminando, pintados de 2 o 3 colores, sin placas, malcriadotes. Pero un puente hace la diferencia. Ahí fue donde empecé a estudiar este fenómeno. ¿Cómo es que un puente hace la diferencia? ¿Qué sucede con el hombre? Que donde no hay paradigmas, donde no hay ejemplos, el hombre se corrompe, la sociedad pierde su identidad. Y entonces entiendo que de México hasta Cabo de Hornos es lo mismo. Ahora la pregunta, ¿tienen razón ellos de vernos a nosotros como un país del tercer mundo? Sí. Sucios, malcriados, endeudados. Estos están en la época de cavernaria, porque no hemos desarrollado. ¿Pero por qué? Porque no ha habido un hombre que se levante y que diga, no, eso no es lo que Dios quiere. Aunque espero que en mi congregación sí hayan hombres que le digan a sus hijos, no. Ese no fue el que se perdió en Canaán, cuando ya esta juventud, esta generación, ya no supo cómo conducirse. Entonces, lógicamente, los estudiosos han tratado de responder las preguntas. Y entramos a la primera generación de no de este siglo, porque ya estamos en el tercer siglo, entramos a la generación del siglo pasado, la generación silenciosa, así le llamaron ellos. Tome nota por las edades para que usted va a ver a qué generación pertenece y en dónde estamos ubicados. La generación silenciosa, según los estudiosos, son los nacidos entre los años 1920 y 40. Fue una generación que pasó grandes dificultades financieras, ya que en esa época fue la Gran Depresión en Estados Unidos y afectó al resto del mundo. No había que comer. No había comida. Los países dejaron de producir, dejaron de recibir ayuda y lógicamente el dinero, o sea, las finanzas
colapsaron. 1930, el mundo civilizado se vino abajo y nosotros, que dependemos de ellos, también sucedió. Pero ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la gente? Esa gente aprendieron a depender de los milagros que el Señor les hacía para preservar sus vidas. ¿No ve usted una similitud entre esta generación y aquellos que entraron a la tierra prometida? Que tenía que venir hambre para buscar a Dios. En 1940, por ejemplo, en esa etapa tenemos los grandes avivamientos. Los grandes avivamientos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. ¿Por qué hubo avivamientos, Miguel? Porque había que buscar a Dios o no había comida. O buscaban a Dios o esta gente se moría de hambre. Y entonces ellos dependieron mucho de los milagros que el Señor les hacía para preservar sus vidas. Esta generación silenciosa, por eso se llama generación silenciosa, porque no habían huelgas, no le exigían al gobierno, no presionaban a nadie, porque ellos sabían que no era el gobierno que estaba más quebrado que otra cosa, quienes les iban a sacar adelante, sino solo Dios. Y sus hijos vieron eso. Sus hijos veían a papá y mamá orar y dar gracias por una hogaza de pan en aquel tiempo, en nuestro caso por una tortilla con una olla de frijoles. Gracias, Señor, porque el vecino no tiene nada que comer. Aquel que tiene una casa elegante, Señor, tuvo que venderla por la comida. Lo mismo, entonces sus hijos vieron esto. Y esta es la generación silenciosa que no alzó su voz, sino se humillaron delante de Dios. Eran familias de oración y santidad. Fue en esos años, repito, que se dieron los grandes avivamientos y que nacieron los grandes predicadores como Spurgeon y todos ellos, que los que han estudiado saben de qué hablo. Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Luego vino la generación Baby Boomer, que esa ya muchos la conocen. Los que nacimos entre 1946 y 1965. Los que nacieron antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1948. Entonces esta generación dieron paso. ¿Por qué se llama Baby Boomer? Porque fue un boom de nacimientos. Esta generación que acaban de pasar la guerra, como no había nada, los países estaban deshechos totalmente, se quedaban en casa. Y al estar en casa, papá y mamá, no había otra cosa más que amarse. Y se amaban tanto que hubo un boom de nacimientos. Por eso se llama así. No sé si aquí en medio tengo a alguien de esa edad, y va a ver que normalmente vienen de familias de 4, 5, 6, 8, 10, 14 hijos. Eso pasó. Entonces, esta generación me sirve a mí estudiarla. ¿Por qué? ¿Qué hizo esta generación aparte de traer hijos? Las mujeres eran prolíficas y cada matrimonio tuvo entre 6 y 10 hijos. En esa generación, el culto al Señor era respetado en los hogares y los hijos crecieron en familias integradas y amantes del Señor. Ahí era donde la iglesia naciente después de la posguerra, de la posguerra, tuvo una afluencia de convertidos. Ahí nace la escuela infantil, que es lo que se llama hoy la escuela dominical. Nacen los maestros de niños. Era todo empírico porque había tanto patojo que había que atenderlos separados. Pero eran familias netamente cristianas, en donde no había nada que hacer más el domingo que ir a la iglesia. No estoy hablando de la iglesia oficial, estamos hablando de la iglesia luterana, de la iglesia evangélica, de los cristianos, de ¿qué otra, Miguel? La anglicana. En nuestro caso, eran capillas en donde toda la familia iba el domingo a la iglesia, porque no habían distracciones.
No había nada en qué ocuparnos. Entonces, lógicamente, esta generación de los baby boomers fueron familias, hermano, de altos valores familiares. En esa generación respetaban mucho al Señor, oraban en casa, leían la palabra. No había televisión, no habían evangelistas, ¿cómo se dice? Teleevangelistas, no existía eso. El evangelismo era propiamente en la iglesia, en donde los padres se vestían con su mejor ropa. Por eso todavía se usa el término la ropa de domingo, ¿verdad? Porque era un privilegio vestir su ropa de domingo, porque era el único día que podían vestirse así. Vaya tomando en cuenta cómo se fue perdiendo eso. Por eso es que esta generación de los baby boomers marcó un antes y un después en la vida de la iglesia. Fue una generación que defendió los derechos civiles. Ahí nacen los grandes líderes como Martin Luther King, por ejemplo, que se despertó una conciencia contra la maldad al pobre. Empezaron los derechos civiles, no los derechos humanos. Eso es del siglo pasado. Los derechos civiles de que todos éramos iguales. Ahí es en donde están los famosos como Rosa Parks, Rosa Parks, la negrita que no se quiso levantar cuando un blanco le dijo, levántate que quiero la silla. Le digo, no. Lo mismo soy yo que tú para ir sentado en este bus. Bueno, pero eso es historia, pero se lo cuento para que vea cómo la conciencia en la sociedad, a causa de haberse ocupado de las cosas de Dios, fue ganando terreno en la conducta de la gente. Tenemos, por ejemplo, presidentes como Bill Clinton y George Bush que no negaron su fe. Fueron carnales, si usted quiere, pero el domingo iban a la iglesia todavía. Hombres de moral, aunque el pecado los alcanzó, porque lógicamente eso es otra cosa, pero en su casa, en su conducta, en su descendencia, fueron hombres de valores. ¿Ahora por qué? Porque vienen de esa generación. Hoy esa generación que crecieron en el temor a Dios, asómbrese, son los millonarios. ¿Por qué Dios los bendijo tanto a esta generación de los baby boomers? Porque lo buscaron. Ellos fueron los primeros que aportaron a sus iglesias para mandar misioneros a todo el mundo. Ellos fueron los que patrocinaron. Bueno, Clinton acaba de estar aquí, que es el fundador junto con el señor de la despensa, ¿cómo se llama? De Super Selectos, de Callejas, de incentivar la cultura de la cosa de la tierra, ¿cómo se llama? Agricultura, y les compran eso para ayudarlos. A mí me asombró ver a Clinton asociado con Callejas y viniendo a supervisar que la aportación que él hace de sus millones que manda para El Salvador estén dando resultado. Pero fueron hombres temerosos de Dios que se acostumbraron al diezmo, a la ofrenda, a darle al hambriento. Son la generación de los baby boomers que vinieron después de haber visto el hambre de la guerra, decidieron en su corazón y gracias a sus pastores a empezar a honrar a Dios con sus aportaciones. Vea si Dios no enriquece. Entonces revise a los millonarios de hoy, son ellos los que tienen ese dinero. Son ellos los que los sensibles a la necesidad humana. Pero ¿qué pasó también en el lado negativo? Que ellos fueron la generación en donde surgió la liberación femenina. Ahora vea el remanente que Dios guardó en esa generación, porque fue donde la mujer se liberó. Muchos se recordarán, y lo menciono así de pasada, que la mujer suprimió su brasier diciendo que era libre de andar como quería. Ahí fue el estallido de la parte negativa de este desarrollo. Ahí nació la minifalda, que hasta el día de hoy es un problema que se quedó enquistado. ¿Hay alguien aquí perteneciente a la generación de los baby boomers? No, ya solo yo quedo. No creo. Gracias, hermana. Gracias, hermana Morena. ¿Está aprendiendo? Porque no he llegado a donde quiero llegar.
Aquí estamos todavía empezando. Luego viene la generación la generación X, ¿verdad? ¿Han oído hablar de Malcolm X? Nace la rebelión política, la rebelión social. Son los nacidos entre los años 1960 y 1980, vaya calculando su edad. Debido al retraso que tuvo la tecnología en el mundo, fueron personas que vivieron más tiempo con sus padres, ya que no querían casarse, tener familia y procrear hijos. A esta generación también se le llama la generación Peter Pan, porque fueron personas que crecieron bajo el cuidado de papi y de mami. Tienen valores familiares muy arraigados y en el fondo son temerosos de Dios. O sea, fue el último pedacito, la generación X, en donde el Señor permitió en esta generación que se pararan los nacimientos. Ya nace el control de la natalidad, porque la generación baby boomer llenó de patojos todo, ¿verdad? La sociedad, ahí es donde Mao Zedong en China tuvo que prohibir que tuvieran más de un hijo, que hasta la fecha está eso ahí. Ya no aguantan con tantos millones, pero en nuestras culturas, eso siguió hasta que en el 80 la generación X paró totalmente eso. ¿Y qué pasó? Que los muchachos empezaron a casarse a los 35, 40, 45 años. ¿A qué generación pertenece usted? Porque son los hijos que crecieron con los papás. Casate, mijo. No, mamá, si no hay nada bueno. Casate, mija, dame un nieto. No, mamá, si no sirve para nada. ¿Para qué voy a hacer eso? Aquí estoy bien contigo, mamá. O sea, todo eso fue permitido por Dios para detener, para despertar conciencia. No sé si estoy cumpliendo mi obligación de enseñarles, para que usted se explique por qué la sociedad está como está y cómo ha venido en decadencia. Hasta aquí todavía tenemos muchachos, hombres y mujeres temerosos de Dios, arraigados en valores familiares, respetuosos de las canas, respetuosos de los adultos. Todavía esta generación, la generación X, todavía respeta a los padres, velan por ellos, trabajan para que no les falte nada a su papá, a su mamá, les compran su casa, les proveen para sus necesidades, porque fueron arraigados en eso. Ellos vieron el hambre de sus ancestros, vieron las necesidades y vieron la transición, no solamente política ni social, sino también la transición generacional. Y es una generación muy preciosa hasta la fecha. Son jóvenes muy educados, son jóvenes muy paternalistas porque crecieron con papá y mamá. El problema es que no se quieren casar y entonces están rompiendo el concepto divino de que no es bueno que el hombre esté solo. Se volvieron tan dependientes de los padres que cuando se casan se hacen dependientes de mamá, que ahora es la esposa. Ahí empezamos a ver una decadencia, que aunque son personas de mucha moral, pero también son personas muy dependientes. Así que, por ejemplo, y voy a decirlo con respeto, las mujeres de esta generación X han superado a los hombres en sueldo, en posesiones, en finanzas, en desarrollo intelectual. Esta generación X es donde los hombres ya no estudiaron con un fin de superarse intelectualmente, pero las mujeres los sobrepasaron y empezamos a ver profesionales, licenciadas, abogadas, doctoras, casadas con obreros. Ahí fue donde empezó a fallar la generación. Se volvieron tan dependientes de sus padres que cuando se casan se hacen dependientes los hombres de las mujeres. Por eso ahora para mí no es raro ver mujeres que tienen que trabajar para ajustar el sueldo del esposo. No es una situación social,
Es una situación generacional, porque todavía los baby boomers se sentían orgullosos de ser quienes sostenían su casa, su familia. 8 o 9 hijos y a ninguno les faltaba nada. Eran hombres de visión, pero eso se perdió en la generación X. A causa de que los padres no, voy a decirlo de esta manera, no impulsaron a sus hijos a buscar su propio nido, sino que los mismos padres los cobijaron hasta la edad adulta. Ya vamos llegando a donde quiero. Ahora entramos a la generación Y, o generación del milenio, los que nacieron en 1980 al 2000. Esta generación ya no tuvo contacto con el culto al Señor y abandonaron la iglesia. Y si participan, es la generación que introdujo la música electrónica, el rock alternativo y muchas otras modas para adorar al Señor. Aquí tenemos ya la generación que no acepta este pastorado. No lo acepta. Porque ellos son la generación del milenio. Ellos introdujeron esas modas del rock alternativo, del rock evangélico, de la música electrónica, de las luces, del humo, de lo artístico, al culto del Señor. A eso colaboró la televisión, en donde aparecen los canales MTV que absorben totalmente su atención. ¿De dónde se alimentan musicalmente sus hijos si no es del canal MTV? Todavía no he terminado. Esta generación trascendió totalmente con la generación X, ya que ellos rompieron totalmente su dependencia con sus padres y fueron los que iniciaron la contracultura de los 60, los hippies, la liberación sexual, la liberación personal. Ellos rechazaron las actitudes de la generación de los baby boomers y de la generación X. ¿Por qué? Es que son muy exagerados, como ya vivieron, es que ya son muy viejos, es que ya no nos entienden. Eso es lo que dice esta generación. Por eso para mí es muy importante traerle esto a mi congregación, para que vea por qué usted pelea. No, sus hijos pelean con usted. Es que no me entendés, mami. Es que no me entendés, papá. Y es cierto, dígale, sí, mijito, no te entiendo. Porque tu generación no es la mía. Porque tú tienes algo que yo nunca me imaginé que pudiera existir. ¿Cómo quiere que su hijo venga a la iglesia otra vez a la iglesia? Va, si vamos a la iglesia te compro pollo campero, vaya pues. Entonces hay que chantajearlos para que vengan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren nada con Dios. ¿Pero por qué no lo quieren? Porque son la generación del milenio. Son la generación, mis queridos, que han roto totalmente con los conceptos familiares. Ellos rechazaron las actitudes de los baby boomers, que somos nosotros, que somos todavía quienes guardamos cierto patrón moral y familiar. Ellos iniciaron todo eso. Ellos trajeron a la cultura una nueva moda, los dispositivos electrónicos y sus nuevas tecnologías, quienes se han vuelto expertos en su manejo. Dele un iPod o un iPhone a su patojo de 7 años. Mira, amigo, no encuentro la clave, espérame, papi, aquí está. ¿Se da cuenta? No es cuestión de asombrarnos, es cuestión de aprender contra qué estoy peleando. No es el diablo, mis amados. No es el diablo. Son las distintas generaciones que pasaron ya en los tiempos de Josué. Yo no sé qué tecnología tenían en Josué, pero recuerde la torre de Babel. ¿Cómo lograron levantar 20 pisos sin haber conocido el hierro, sino sencillamente el asfalto? ¿Cómo aprendieron esas cosas? Nosotros nos quedamos asombrados, pero si ellos nos vieran a nuestros hijos, pegarían el grito. Esta generación, al rechazar las costumbres de las generaciones anteriores, introdujeron la rebeldía y la desobediencia a la familia, perdiendo sus valores familiares y sociales.
Dígale que diga buenos días. ¿Ah? Decí que manda. ¿Y por qué? Porque esta generación ya no tiene eso. Ahora, ¿dónde se perdió? En la casa. Ya no tuvieron un padre líder. Ya no tuvieron una madre temerosa de Dios. Cuando su papá venga, póngase de pie y lo va a saludar. Ahora ya no. Eso se perdió en esta generación del milenio. Ellos trajeron, introdujeron la rebeldía y la desobediencia a la familia, perdiendo sus valores familiares y sociales. Algo asombroso con esta generación. Deles un serrucho, no lo saben usar. Deles un iPhone y se lo manejan a la perfección. Dele un martillo y se destrozan los dedos. Dele un iPod y se lo conectan inmediatamente. Deles un huevo a las señoritas de esta generación, un huevo para que se lo estrellen y se lo estrellan en el piso. Porque son las hijas del nuevo milenio. Esa es la realidad. No pretenda que su hijo, a menos que usted se lo enseñe. Por eso es que tenemos que regresar, mi amada iglesia, a los principios divinos. Y repetirás estas palabras a tus hijos, no a la iglesia, a tus hijos. Andando en la calle, entrando a tu casa, sentándote a comer, acostándote a dormir, levantándote al día siguiente, repetirás estas palabras a tus hijos. Pero ¿cómo si la generación X rompió el concepto y las mujeres salieron a trabajar para sostener a los hombres? ¿Quién está repitiendo esas palabras a sus hijos? Nadie. Entonces la generación X dio un mal resultado para la iglesia. Por eso cuando yo escucho un pastor que dice, si no le alcanza el sueldo, mande a trabajar a su mujer, inmediatamente calculo su edad. Es lo que él aprendió. No puede enseñar otra cosa que lo que él aprendió en su tiempo. Y es lo que enseña. El problema es que la obligación de él es enseñar lo que dice la palabra, no lo que él cree. Pero vea cómo está la iglesia. Por eso insisto, la mayoría de jóvenes no quieren estar aquí. Por eso cuando yo predico están viendo al piso, están pensando en el teorema de Pitágoras, están pensando en el examen que va a tener allá, en la maestría, cómo va a ser para pagarla, que allá, viendo y cuando dice amén es porque decía amén, mi hijo, amén, y está pensando en otra cosa, porque estamos desfasados. Pero ¿qué sucede si yo fuera un pastor de su generación? Estarían felices, hermano. Estarían felices. Entonces, ¿qué pasa? Si usted les da chance y le dice, mija, ¿tú querrías estar en otro lugar? Sí, papá. Allá con mis cheros. Ajá. Allá con mis cheros. Porque su chero es el pastor. Ya no es ni siquiera el pastor. Ya no es el hermano fulano. No, ya es fulano. ¿Se da cuenta cómo la iglesia ha tenido que perder ha tenido que ir cambiando, cosa que nosotros nos negamos rotundamente, porque es una responsabilidad guardarlos a ustedes en la santidad, en la pureza de la palabra, sabiendo que no somos agradables para muchos de sus hijos, que algunos ya se fueron. Ahora lo irónico es que los hijos se fueron siguiendo a sus líderes juveniles que les daban lo que ellos querían, y los papás también se fueron con ellos. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo fueron adultos buscando cómo satisfacer a sus hijos? Entonces la pregunta, ¿quién sigue a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? ¿Dónde se torció eso? ¿Dónde el padre perdió liderazgo y se levantó el hijo? ¿Dónde la madre perdió liderazgo y se levantó la hija?
en algún punto de la historia familiar. Son la generación que no conocen las herramientas de trabajo y como matrimonio son creyentes en el divorcio y evitan tener más de 1 o 2 hijos. Son la generación de la mala educación, falta de civismo. Dígales que le canten el himno nacional de su país, que se pongan de pie ante sus signos patrios, que desfilen con gallardía, que respeten a sus próceres de la independencia. ¿Y ese Rocco quién es, papá? ¿Y ese Rocco quién es? Sí. Dígaselos. ¿Aló? Estamos viendo, culpamos a la generación de Josué, ¿verdad? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¡Qué bárbaros! Abandonaron al Señor. ¿Y nosotros? Dígale a uno de nuestros jóvenes que le recite de memoria el Salmo 24 o 34. Jehová es michero, nada me falta. Dígaselo. ¿Por qué? Porque se perdió el contacto con Dios. Son la generación de la mala educación, falta de civismo, la rebeldía manifiesta en sus ropas, sus costumbres, falta de higiene, no les gusta bañarse, no les gusta andar limpios, lenguaje propio con palabras que antes no eran utilizadas en ningún idioma de ningún país. Despierta lo que conocemos como el caló. El caló no es un vulgarismo. La Real Academia tuvo que poner ese término, los maestros lo saben, que estudian gramática. Caló es un lenguaje callejero que todos los países tienen. Que ahora vulgarmente le llaman el caliche, ¿verdad? Pero gramaticalmente es el caló. Y los padres han tenido que hablar caló. ¿Qué hubo vos? ¿Qué onda? ¿Quién le está enseñando entonces a quién? ¿Y qué se hizo la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Cómo quieren congregarse con nosotros si somos cuadrados? Ahora, ¿seremos cuadrados, redondos, ovalados? ¿Qué seremos de acuerdo a la palabra? Queremos ser como la palabra manda. Queremos ser como el Señor dice. Pero esto, mis hermanos, va contra cultura. Y entonces vamos a lo actual, la generación Z. Nacidos entre los años 94 y 2010. Esta generación ha perdido todo contacto con el resto de humanos, ya que están acostumbrados a las interacciones sociales mediante medios virtuales y están menos acostumbrados a las interacciones reales, los cuales en la práctica representan un desafío para muchos. Dígame usted, ¿quiénes son los amigos de sus hijos? Son la generación que no sabe tratar a los demás con el respeto que deben. Dígales que se pongan de pie cuando la abuelita llega a la casa. Dígales que respeten las canas. Dígales que coman correctamente con cubiertos. Dígales que caminen correctamente en la calle. Que usen su ropa de hombre y las mujeres ropa de mujer. No puede, porque son la generación que los sociólogos le llaman la generación Z. Ahora note el abecedario. ¿Ah? Esto es lo que estaba estudiando hoy en la mañana, que me levanté, dije yo, Señor, ¿por qué los estudiosos han puesto el abecedario en esto? Todavía no he terminado. Esta generación no sabe tratar a los demás con el respeto que deben por el apego a sus aparatos electrónicos. Su música es totalmente alejada de la realidad y sus audífonos son la forma en que se relacionan con el resto de la sociedad. He ido a iglesias en donde todos los jóvenes andan con sus audífonos blancos mientras empieza el culto. ¿Qué estarán oyendo?
Esta es la generación que están comiendo con el iPod pegado a su plato de comida y comunicándose con sus amigos, pero no pueden platicar más de 2 minutos con sus padres. Es la generación que está hablando, que está orando y están sintiendo el vibrador del teléfono y disimuladamente lo sacan y miran quién es y con un dedo le manejan ahí, te llamo después. Esa es la generación que tengo aquí. Y los padres que satisfactoriamente les compran estas cosas y que son incapaces de decirle, vamos a la iglesia, muy bien papá, cayendo con el celular, ¡hala papá! Cayendo con el celular. No, entonces no voy, pues entonces te vas al infierno, no importa, pero con mi iPod. Todavía. Son la generación, mis queridos amados, en que en su música ya ni siquiera es la música del rock, es música satánica. También se les llama generación YEN o generación NET. Sus medios de comunicación son Facebook, Instagram, Twitter, Google, Flickr, Trimble, WhatsApp, Snapchat, YouTube y un montón de cosas más que yo ya no entiendo. Esos son sus medios de comunicación. Ni siquiera la radio ni la televisión tienen sus propios canales de comunicación. Entonces viene usted y le quita el teléfono, le revisa WhatsApp, le aparece con un Flickr por ahí. Y no te dije que no tuvieras, quítalo mamá, quítalo, a 2 minutos y ya tienen instalado otro chunche de esos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo luchar contra esto? ¿Cómo luchar contra eso? Si tu hija es producto, socialmente hablando, de esas generaciones. ¿Cómo? A causa de todo esto, es una generación que ya no sabe cómo relacionarse ni con Dios, ni con el resto de las personas que giran a su alrededor. Bueno, ya les hemos contado que mi esposa tuvo que hablar seriamente con un estudiante de una universidad de este país, que estaban 2 ahí oyendo su música, mientras los catedráticos estaban atendiéndonos a nosotros. Y ellos en plena música, en plena actividad universitaria, con sus audífonos puestos. Otra muchacha maquillándose ahí delante de todos, el otro bien dormido. Preguntémosle la edad y vamos a ver de qué generación es. ¿Y qué dijo el catedrático cuando mi esposa tomó acción? Señora, gracias, porque si yo lo hago, me quitan el chance. El maestro teniéndole miedo al alumno, porque le quitan el trabajo. Son los hijos de papi y de mami. Ahora eso también está en la iglesia. Cuidado, me atrevo a llamarle la atención a uno de sus hijos, porque dan la vuelta y se van. Y atrás va el papá, mi hijo venía, atrás va la mamá, mi hijo venía, atrás va el diácono, no van a venir, no, es que ahí lo gritan ahora y tocan a bichichi. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Cuál es el paradigma que tiene que existir para que sus hijos, por lo menos, mientras están sentados aquí, sean respetuosos? Si el único líder que han puesto no es Carlos Berché, es la iglesia. Pero aún los padres no aceptan el liderazgo de la iglesia. Por eso hay del pastor que se atreve a violar esos principios. ¿Por qué se queda con sillas vacías? Y al quedarse con sillas vacías se quedan sin ofrendas y entonces ya no alcanza para pagar el local. Y como el orgullo me exige que tenga que tener una congregación grande, aflojo mis estándares, me convierto en su generación y hablamos todo de chero a chero, de chero a maitro. No, señor, aquí no hay maitro, aquí hay un pastor, aquí hay una pastora. Pero si quiere un chero de pastor, hay cientos allá afuera, en donde están sus amigos, que no dudo, en su Flickr, en su WhatsApp, en su YouTube, ahí está. ¿Qué tal te fue vos? Aburrido, mano.
Vieras aquí, bien chivo. ¿Sí o no? Eso es lo que ustedes tienen en casa y es lo que yo tengo aquí. Ay del pastor que se atreve a regañar a alguien. Me gustaría que un día fuéramos por allá por Sonsonate. Antes de Sonsonate está Izalco. Antes de Izalco está San Julián. Antes de San Julián, Armenia. Me gustaría que fueran conmigo a Armenia un día a predicar a una iglesia. En donde en el púlpito hay una gran banca negra y un palo aquí colgado de de guayabo. Digo, pastor, y eso ahí, es que ahí siento a los rebeldes, me dijo. Pero antes les doy 3 riandazos, pastor. Y ahí lo siento en la banca negra. ¿Qué haría usted como papá? Que a su baby boom me lo sienten ahí. Yo dije, aleluya, voy a predicar y me voy, porque sea que me agarren un error este hombre. Me chicotee todo. Pero todavía existe eso. En esos lugares existe un terror al pastor que casi le besan la mano. Claro, estoy hablando de exageraciones, pero a veces me parece que necesitamos poner aquí una banca negra y un ¿cómo le llaman a eso? Chivilillo, ¿cómo le llaman? Un chilillo de guayabo, hermano, bien brillante. Porque aún aquí se ha perdido el respeto por los adultos. Y eso que somos exagerados. Y eso que tenemos pegados la moral y las buenas costumbres. Pero ¿qué pasa con muchos hijos? Hasta se fueron de su casa. Si vos seguís ahí, me voy de la casa. Ah, pues andate, y se van de la casa. ¿Y por qué no veniste a dormir? No, me quedé con mi chera. ¿Con permiso de quién? Ya estoy grande, mamá, ya tengo DUI. No te preocupes, ya estoy aquí. ¿Y el temor a Dios? Entonces, ¿en qué edad, en qué año nació? A causa de todo esto, es una generación que ya no sabe cómo relacionarse con nadie. Es una generación que ya no tiene deseos de estudiar, porque la computadora les hace los deberes. Y a causa de ellos se están perdiendo los índices de profesionalismo humano para el futuro. Póngame a un ejecutivo de alta gama vestido como un caballero, bien rasurado, que huela una buena loción, zapatos lustrados, ropa de vestir. Póngamelo. Y me va a poner un chancletudo, barbudo, sin rasurarse, sin bañarse, pelo largo, aretes en las orejas, tenis, calcetines blancos, un saco más corto que el difunto que se lo dejó. Pero con una maestría, ejecutivo de alta gama. Es que la cosa está aquí, pastor, no aquí. Pero esto y esto tiene mucho que ver. Los profesionales de hoy ya no son los paradigmas que nosotros conocimos en nuestro tiempo. Y termino. Se cree que en el 2025 ya no habrán médicos ni científicos que sigan aportando beneficios a la humanidad, porque la robótica lo está haciendo todo. Ya ahorita, en el Centro Médico del Escalón, los señores Brito Mejía trajeron el primer robot que opera el cerebro sin bisturí. Entra todo loco y sale bien. Sin bisturí. Porque la capacidad de pago con tarjeta de crédito saca todo. A eso vamos. ¿Esa es la generación qué? ¿Cuál sigue entonces? La que están haciendo. La que están haciendo. Ahora, mis queridos que tienen bebés, ¿qué van a enfrentar ustedes? Si los que estamos aquí,
Aquel día vi al hijo de Marlon manejando la tableta. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es que este cuate le da a un niño de 6 años un juguetito de $500? ¿Pero en qué año nació Marlon? Ahora, ¿cómo es que un niño de 3 años tiene una tableta de ese precio jugándola? Y llega la hermanita, dámela, no, no. Yo miro que me hacen eso con mi iPad, mano. Momentito. No, papá, déjasela, niña, déjasela. Dásela a Tormenta que juegue un ratito. Ya viste que te dije. Y peguen. A mí me arrancarían el hígado si me golpean. Pero no a ellos. Déjala, hombre, le pido a mi papá otra. Le pido que me mande, déjalo, no le digas nada, cheche. Y no es por ellos, por todos. Vaya a un restaurante a la hora del almuerzo. Ahí está la nena de 15, 16 años. ¿Qué vas a comer, mija? Espérame, mija, mamá, estoy viendo el menú. Aquí está el menú. Sí. ¿Y qué hay para comer? Espérate, mamá, yo estoy... Y el otro hijo igual, el otro con sus audífonos. Pero van de la iglesia, de cantar coritos, de aplaudir, de todo. ¿A qué generación pertenece usted? ¿Culpamos a la generación de Josué entonces? ¿Y qué es lo que tenemos ante nuestros propios ojos? Lo mismo. Jóvenes que ven danzar. Qué aburrido, qué calor. ¿Y a qué hora termina el culto aquí? Pues no hay hora. Mamá, yo aguanto el hambre, mamá. Pero se acaba de desayunar, sí, pero se me bajó. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Quite el televisor, póngale candado a sus canales, póngale control, ¿cómo se llama? Parental control, control paterno, lo que sea, selle el control, no tenga pena. Sus hijos van a ver allá afuera lo que en su casa no los deja ver. Allá van a ver. Y entonces quítele el teléfono y su foto va a aparecer en Instagram. Y usted va a tener que decir, no, mi hija no es porque mi hija no usa teléfono, pero sus amigas sí. Una foto fulanita. Espérate. Y luego circula por todas las redes. Así es, hermanos. Esa es la realidad de la iglesia. Por eso mi obligación como su pastor es sacarle la cabeza como el avestruz y decirle, mire lo que está pasando en su alrededor, en la propia sala de su casa, en su dormitorio. Y luego si quiere le vuelvo a meter la cabeza como el avestruz abajo y dice, no, aquí no hay problema, aquí todo está tranquilo. Sí, pero ahí arriba no. Ahora usted no se puede confiar como me pasaba a mí, quiero ver sus cuadernos. La papá, sus cuadernos. Y empezaba a ver un montón de páginas en blanco. Y esos deberes que hace 6 meses no los hizo, no, y hoy no, porque ya no usan cuadernos. Hoy todo es por internet. Tienen 2 chips, uno para que usted los llame y el otro para los amigos. Márcame a tal número, ahí está. Tienen teléfonos hasta de 4 chips, hermano. Uno para el pastor, uno para la pastora, uno papá y otro para los amigos. ¿Y usted cree que es como solo miramos un aparato, verdad? Ahora la pregunta, ¿qué va a pasar con tu bebé, Henry? ¿Qué traerá? A menos que él te mire desde ya en la cuna, doblando rodillas. Desde ya que te vea mamá
orando por los alimentos. Se quita los audífonos, guarde ese aparato. Es que me van a llamar, guarde ese aparato o le pisoteo ahorita el teléfono. Ah, no tenga pena, patealo. Ya compró el otro allá en Metrocentro. O en el Tineti, ahí venden un montón. Ya ni en eso puede confiar usted. Entonces nuestra lucha no es contra los hijos, no es contra carne ni sangre, es contra esas huestes y potestades que la iglesia no ha querido confrontar, porque es muy cómodo salir de la iglesia, ir a la casa, almorzar y quedarnos viendo el televisor, no interactuar. Ya no, los padres no se toman una Coca-Cola con su hijo en la tienda, ya no. Ya no, la mamá ya no cierra la cocina a las 4 de la tarde y le dice a su hija, mijita, venite, vamos a echar un colacito a la vuelta de la esquina ahí. ¿Ya qué vamos? Mucha sol, ponete un sombrero, pero te venís conmigo. ¿No hay un muchacho que te guste, alguien que te caiga bien, comparte conmigo? No, ya no. Porque los valores, de acuerdo a su fecha de nacimiento, se perdieron. Bueno. Entonces, ¿todo está perdido, mis hermanos? No. Todavía, como dijo mi esposa, hay esperanza. Todavía hay esperanza, pero depende de nosotros. Y que estudie a su hija, pero enséñele a usar el sartén. ¿Sabe qué hizo mi mamá con un sartén de una de mis hijas? Que lo vio con la superficie negra. Mi mamá es de la edad de la generación silenciosa, 30 y pico, 1930 y pico. Lo vio negro. Ah, no, mi tía fue. Y se puso a quitarle lo negro. Y lo lavó. Cuando llegó mi hija, fíjate que yo vi un sartén todo negro, ahí yo te lo lavé. Mamá, era teflón. ¿Y eso qué es, mija? Una brecha desde aquí hasta aquí. El teflón no lo conocía. Ella el puro sartén de barro, sartenes de aquellos brillantes blancos, llenos de burunches de tanto carbón que cocieron, en donde el huevo no se pegaba. Ahora viene a visitar a la hija con un gran sartén de teflón y dice que está sucio. Se lo peló. ¿Se da cuenta? Que estudie su hija, que hable 3 idiomas, pero que aprenda a freír huevos, que aprenda a lavar su ropa, que se quite las uñas plásticas y que lave y luego que se le vuelva a poner, pues, ante la cosa. Su hijo, que maneje que aprenda a destapar el inodoro, que aprenda a usar el cangrejo, la llave de chuchos para cambiar la llanta del carro. De chucho, pastor, de chucho. La de tripo, pues no sé cómo le llaman a ese. Cruz, no sé cómo le llaman aquí. Amén. Esa es la iglesia de hoy. Y eso es lo que te viene, mi querido amigo. Eso te toca. Entonces, ¿cómo arregla hoy la iglesia con sus problemas? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? 5 pesos, con 5 pesos no hago nada. Si una hamburguesa, por lo menos de las que yo me como allá en Multiplaza, cuestan $20. ¡20! En mi tiempo. Sí, mi hijo, pero en tu tiempo. Que comías isote envuelto en huevo. Hoy no. Y entonces, ¿para qué tuviste hijos a esa edad? Digo, te desesperado. Por eso repito lo que dijo Eclesiastés. Mejor es el que no ha nacido. No lo van a entender. La obligación nuestra como padres es entender y no ser complacientes para que el Señor no se vaya de nuestras casas. Porque así como van las cosas, mis amados, cada año, cada eón la iglesia va a ser más chiquita y más chiquita, hasta que regresemos a congregarnos en las casas. Porque eso está escrito, ¿verdad, Miguel?
Porque en una casa, ¿cuántos cabrán en una sala? 15, 20 personas. ¿Y qué va a pasar con los megatemplos? Van a estar llenos de la generación X, de la generación del milenio, en donde apagan las luces y eso va a estar lleno. Y espero que sus hijos no estén ahí. Por lo menos los de ustedes. Por eso no me extraña que muchos jóvenes pasaron por aquí, vieron, se fueron. No, eso no es para mí. Muy exagerados, muy cuadrados. Aguantás a la fuerza, quieren que uno se reporte. Sí, ni a mi tata le digo, ya no, mucho menos a ese peludo que está ahí. Pues no soy peludo, pero soy el pastor. Hay pastores para sus hijos. No voy a ser yo. Yo les voy a enseñar a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, que el Señor le bendiga. No, ¿qué onda? Yo no espere que yo le diga así a sus hijos. Amén. ¿Qué piensa hacer después? Compre el disco, vuélvalo a oír y saque su DUI. O sea que yo soy de la generación del milenio. Con razón queremos rock. He tratado de hacérselo suave, pero como me dijo alguien, suavecito, pero vitito, ¿qué pastor? Pues sí, así tiene que ser. La palabra es para lavarnos, para limpiarnos. Compadezco a los maestros, hermano. Compadezco a la policía. Los compadezco ya a esta generación. ¿Qué autoridad ni qué nada? Párate ahí, vos te parás. Está bueno, pues seguí, si vos te seguís. Porque el otro tiene 4 hijos y este apenas está empezando a vivir. Eso es lo que tenemos. Pero las mamás cantando coritos, haciendo sus cultos. Mi hijo no era, dice. Mi hijo no era. ¿Cómo no? Su hijo era. Su hijo era. Termino. Dile a tu hija que la vas a dejar a la universidad tomada de la mano. Mira la cara que hace. Venga, mi hija, la voy a dejar a la universidad. Quítate, quítate. Aquí déjame, aquí, a 2 cuadras. ¿Se da cuenta? Amén, hermanos. Esto me lo puso el Señor como una inquietud después de observar y de preguntarme, ¿qué pasa con nosotros, Señor? ¿Por qué los jóvenes no aceptan nuestra enseñanza? Muy sencillo, muy sencillo. Revisa la Biblia, revisa la palabra, revisa los tiempos, revisa las culturas. La iglesia está metida en eso, no podemos evitarlo. Estáis en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Se da cuenta? Estamos en el mundo. Y yo sería un pastor ignorante si no estudio estas cosas y no se las enseño a usted para que usted vea qué va a hacer con esto. Porque todavía le faltan los nietos. Y la Biblia dice que el justo deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Todavía le faltan sus nietos. Que no encuentren un abuelito o una abuelita todo floja. Déjalo, amiga, déjalo. Yo le compro otra televisión, hombre, déjalo. No, mamá, es que no quiero que mi hijo crezca así. Déjalo, vos tan retrógrada. Tus pastores te lo prohíben, ¿verdad? Mamá, por favor, sigue diciendo así y no le traigo a mi bebé. Porque cuando usted se muera, me lo va a dejar todo torcido. No quiero eso. Cuesta. Usted tiene que pelear contra todo eso. Cierre sus ojos, por favor.